Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver la parte práctica que compete a la delimitación de cuenca hidrográfica en ArcGIS, dado que en muchas ocasiones ya hemos escuchado que es una cuenca hidrográfica y que se delimitan por las partes más altas de las montañas. Más en cambio, en esta ocasión les traigo una pequeña definición en la cual menciona que son unidades hidrográficas las cuales indican el área de captación de un río, y para poder determinar esta área es imprescindible conocer la topografía de lo que del terreno, ya que en base a esta se delimitará la unidad geográfica. Para hacer la parte práctica deben de ustedes de ya tener listo su máquina con su software de ArcGIS. No importa la versión que ustedes tengan instalado en su máquina, van a realizar el práctico, y para el práctico vamos a seguir una metodología que hace referencia a esta parte, ¿no? De que los colores amarillos hacen referencia a una herramienta del ArcToolbox, y lo que viene siendo el color verde es el resultado al ocupar esa herramienta, y lo que viene siendo el color azul son los datos que se necesitan para ejecutar dicha herramienta. Entonces, si queremos iniciar desde cero, tenemos que descargar las curvas de nivel que están disponibles en la página de INEGI, y con esas curvas de nivel nos van a servir como datos de entrada para ocupar lo que es Topo to Raster, y convertir este archivo vectorial a un archivo raster, y como resultado nos daría lo que es un modelo digital de elevación. Entonces, o en su caso, si ya cuentan ustedes con el modelo digital de elevación, entonces nos vamos directamente a lo que viene siendo ocupar la herramienta Fill dentro de la subcarpeta de hidrología. Esta herramienta permite eliminar todo lo que viene siendo los espacios vacíos que tiene el archivo raster. Entonces, como resultado nos daría lo que viene siendo un modelo digital de elevación, pero sin espacios vacíos. Entonces, este archivo vuelve a ser archivo de entrada para ocupar lo que viene siendo la herramienta dirección de flujos, y esta herramienta nos daría lo que viene siendo un archivo de salida que la van a denominar como dirección. Y entonces este mismo archivo de dirección la va a volver a ser archivo de entrada para ocupar lo que viene siendo la acumulación de flujos. Entonces al ejecutar esta herramienta nos va a dar como resultado lo que viene siendo la acumulación de flujos, para ver hacia dónde va el cauce principal de lo que viene siendo la cuenca. Una vez de que se tenga ya el flujo de acumulación, se va a ocupar una herramienta que se conoce como Watersheet, y entonces para ocupar esta herramienta necesitamos dos datos de entrada. La primera es el flujo de dirección, hacia donde corre lo que viene siendo el agua una vez de que caiga en el terreno, y el otro es el punto de descarga. Entonces, una vez que se encuentra el flujo de acumulación, y que se encuentre el flujo principal de la cuenca, entonces vamos a poner un punto de aforo, que es hacia donde se descarga lo que es siendo toda el agua que se concentra dentro de la cuenca. Entonces, con la herramienta de Watersheet vamos a delimitar la cuenca, y que nos va a generar un archivo raster. Entonces, una vez teniendo la cuenca delimitada, entonces ocupa la herramienta raster a polígono para convertirlo en un archivo vectorial, y que ya tendríamos lo que viene siendo definitivamente nuestra cuenca. Bueno, jóvenes, vamos a empezar con la parte práctica, y para ello si queremos delimitar la cuenca, como les había comentado, con curvas de nivel, tenemos que cargar las curvas de nivel en nuestra área de trabajo de ArcGIS. Entonces, para ello van a ubicar su carpeta de trabajo donde tengan el archivo vectorial, lo van a seleccionar y lo van a cargar en ArcGIS.
Acuérdense, él es el que dice continuo curva, según la carta topográfica la cual ustedes están trabajando, o en su caso ustedes van a crear las curvas de nivel, y de ahí vamos a hacer uso de la herramienta que dice Topo to Raster para transformar lo que viene siendo un archivo vectorial a lo que viene siendo un modelo digital de elevación. Entonces en la primera casilla van a insertar lo que viene siendo sus curvas de nivel, en la segunda casilla van a direccionar el archivo en la carpeta de trabajo, y en la tercera casilla van a poner un valor de 20 para que es el valor de la celda, y le van a dar OK, y va a empezar lo que viene siendo la transformación del archivo. En caso de que ya tengan lo que viene siendo el modelo digital de elevación, lo van a cargar directamente en el área de trabajo. Sale ese mensaje, le van a dar cerrar, y una vez que tengan ya el archivo de modelo digital de elevación, entonces van a seleccionar un área de trabajo, de preferencia ubiquen un área que esté cerca de su municipio, para que puedan delimitar una cuenca que esté cerca de su localidad, y visualicen primero lo que vienen siendo las partes altas, las partes bajas de el modelo digital de elevación. Entonces van a hacer un área, van a extraer una pequeña área con la herramienta de dibujo, lo van a transformar a una característica, y le van a asignar un nombre, y lo van a van a activar esa casilla de tal manera de que se elimine esa característica de forma automática al momento de convertirlo en shape. Entonces una vez convertido en shape lo pueden aclarar, le dejan el puro borde nomás, de tal manera que se pueda visualizar la parte que se va a extraer. Y para extraer un archivo raster van a ocupar extraer por máscara, y en la primera casilla van a poner el archivo, el modelo digital de Oaxaca. En la segunda casilla van a poner el recuadro que generaron, y en la tercera casilla van a direccionar su archivo en la carpeta de trabajo. Entonces le van a asignar un nombre, le van a dar guardar, OK, y van a esperar de que termine el proceso. Una vez que termine el proceso pueden eliminar el archivo oaxaca.gif, ya no se va a ocupar. Entonces, y después nos vamos con la herramienta de Hydrology, específicamente Fill, para rellenar todos los espacios vacíos que hayan quedado dentro del recuadro. Entonces una vez de que termine el proceso, vamos a ocupar otra herramienta de la misma caja de hidrología, que se llama dirección de flujos. Entonces esto para encontrar lo que viene siendo hacia dónde corre el agua cuando se acumula. Entonces van a esperar un ratito, puede ser que el proceso tarde un rato. Entonces una vez de que termine, les va a generar un shape de muchos, una imagen raster, perdón, de muchos colores, y en la cual cada color indica hacia una dirección específica hacia dónde corre el agua. Después nos vamos con la herramienta de flujos de acumulación para ver hacia dónde se dirige el río principal. Entonces en la primera casilla van a insertar el archivo que generaron anteriormente, y una vez que termine les va a generar un archivo en raster en escala negro, que solamente se aprecia lo que viene siendo la corriente principal, en este caso del área de estudio. Y entonces pueden comparar con lo que viene siendo el archivo raster, el de fill, que se había ocupado anteriormente para generar lo que viene siendo el flujo de dirección. Entonces ubicamos lo que viene siendo el punto donde se desembocan esos dos ríos que se logran visualizar en el área de estudio. Agregamos un punto, una característica de tipo punto con la herramienta de drawing, lo convertimos en archivo shape, lo direccionamos en la carpeta de trabajo, que es la de delimitación de cuencas, y le vamos a asignar un nombre, en este caso aforo, que es la parte donde se vierte el agua, donde se desemboca el agua que se acumula en toda la cuenca. Nos vamos con la herramienta de watershed para delimitar la cuenca
Entonces en la primera casilla ponemos el de flujo de dirección, la segunda casilla lo que viene siendo el aforo, y en la tercera casilla lo direccionamos en la carpeta de trabajo y le asignamos un nombre al proceso. Entonces le damos OK. Vamos a esperar a que termine de delimitar la cuenca. Una vez de que termine de delimitar la cuenca, lo tenemos en archivo raster. Entonces vamos a tener que convertirlo a polígono. Entonces vamos a ocupar la herramienta raster to polígono. Entonces en la primera casilla insertamos la de la imagen raster. En la segunda direccionamos lo que viene siendo el archivo, donde queremos el archivo de salida. Le vamos a dar guardar, está bien, y esperamos el proceso. Termina el proceso, y para visualizar bien el proceso, que haya quedado meramente un polígono, podemos cambiarle de color o quitar el color de relleno, y dejamos solamente el color que tiene en la periferia, en la orilla, de tal manera de que veamos de que sí realmente quedó el polígono. Otro de los temas que también se va a abarcar en este video es la red hídrica y orden de ríos desde ArcGIS. Entonces ya vamos a abarcar esta parte de conocer la parte baja, la parte media y la parte alta de la cuenca, lo que viene siendo el río principal, lo que viene siendo los ríos secundarios, cuáles son de orden 1, de orden 2, de orden 3, hasta orden 6, pero de forma automática que lo genere ArcGIS. Entonces, pero ¿qué es una red hídrica? Es un sistema de circulación lineal jerarquizado, y que a la vez está estructurado y que asegura lo que viene siendo el drenaje de una cuenca. Un punto en donde se concentra toda la cantidad de agua y que tiene que salir de la cuenca. Entonces la clasificación por su estructura de lo que viene siendo la red hídrica, tenemos puede ser dendrítica, parecido a lo que viene siendo la ramificación de un árbol, digitalizada, o en su caso puede ser paralela. El método más común que se ocupa para el orden de los ríos en la cuenca nos dice de que es el método de Strahler. Entonces el orden de una cuenca hace referencia a trayectorias o al arreglo que guardan entre sí los cauces de las corrientes naturales dentro de ella. Manifiesta también la eficiencia del sistema de drenaje en el escurrimiento resultante, es decir, la rapidez con que se desaloja la cantidad de agua que recibe. Lo vamos a ponerlo en práctica, todo lo que viene siendo la parte teórica, y que se haga de forma automática en ArcGIS. Después insertamos una nueva capa, recuperamos lo que viene siendo la cuenca, y recuperamos lo que viene siendo el área de trabajo, que está en formato raster, y de ahí extraemos por máscara lo que viene siendo únicamente el área que cubre la cuenca, igual al proceso anterior. Entonces rellenamos las características que pide la herramienta de extraer por máscara. Para ello vamos a asignarle un nombre al archivo de salida, le vamos a dar guardar, le vamos a dar OK, y vamos a esperar el proceso. Entonces una vez de que termine, podemos desactivar lo que viene siendo el área de estudio, y encontramos únicamente lo que viene siendo el área de la cuenca. Repetimos el proceso anterior, nos vamos con la herramienta de fill para rellenar todo lo que viene siendo las partes vacías que tiene lo que viene siendo el archivo raster. Entonces lo direccionamos el archivo y le damos OK. Esperamos el proceso. Una vez de que termine el proceso, entonces nuevamente ocupamos la otra herramienta del Hydrology, que es flujos de dirección. Entonces en la primera casilla metemos el archivo fill que acabamos de generar. La segunda casilla direccionamos el archivo de salida, en qué carpeta lo queremos guardar, y le damos guardar, le damos OK.
esperamos que termine el proceso. Una vez de que termine, entonces acá podemos visualizar otra vez los colores que veíamos en el proceso anterior, en la cual el 1 indica que el agua corre hacia la derecha, el 2 hacia abajo pero hacia la derecha, el 4 hacia abajo y el 8 hacia abajo pero hacia la con dirección a la izquierda, y así sucesivamente. Cada color tiene una cierta dirección hacia donde corre el agua una vez que se acumula. Regresamos con la herramienta de flujos de acumulación. En la primera casilla insertamos el archivo de dirección. En la segunda casilla direccionamos el archivo donde queremos ver o guardar el archivo de salida. Le asignamos un nombre y le damos en guardar, ok, y esperamos que termine el proceso. Otra vez un archivo en blanco y negro que solamente resalta únicamente el río, los ríos principales que alimentan, en este caso, todos los ríos tributarios que se puedan encontrar en esta cuenca. Entonces de ahí hacemos uso de la calculadora raster, de tal manera de que podamos visualizar los demás ríos tributarios. Entonces lo direccionamos, ¿sí? Agregamos esa pequeña fórmula del logaritmo para que pueda regresarnos todos los flujos, todas las corrientes que tenemos en nuestra cuenca, ¿no? Entonces ese proceso les puede demorar un poco. Regresamos nuevamente con la misma calculadora, ocupamos el archivo que acabamos de generar, que se llama logaritmo, le damos mayor a 3, que nos muestre todos los ríos que tengan un orden mayor a 3, direccionamos el archivo de salida, le damos guardar, le damos ok y esperamos que haga el proceso para que podamos visualizar todos los ríos. Se pueden visualizar los ríos entrecortados se pueden visualizar todos los ríos que se encuentran dentro de la cuenca y que alimentan lo que estoy diciendo, los ríos principales. Entonces, para ver mejor, visualizar mejor todos los ríos, nos vamos a Streamlink, que es una herramienta que hace que se unan todas las líneas un poquito mejor. Entonces metemos en la primera casilla el archivo que habíamos generado anteriormente, lo podemos jalar directamente de del área de contenido, de la tabla de contenidos. Direccionamos el archivo de salida, le asignamos un nombre, le damos guardar, le damos ok y le damos vemos de que necesitamos también el archivo de dirección, de flujos de dirección, no solamente el de flujos de acumulación. Entonces ahora sí, para rellenar esa casilla jalamos únicamente el archivo que tenemos de la tabla de contenidos, le damos ok y esperamos que termine el proceso y se aclaran un poquito más las líneas. Después para ver las órdenes de los ríos, ocupamos el de string order. En la primera ocupamos el archivo que generamos en el proceso anterior, en el segundo el de flujos de dirección, y en la tercera casilla le asignamos un nombre y lo direccionamos en la carpeta de trabajo y le damos guardar, ok, y vamos a esperar que termine de realizar el proceso. Una vez de que termine, nos dice que tenemos 6 órdenes de ríos en nuestra cuenca, y si nos acercamos vemos que hay diferentes colores, cada color representa una orden. Entonces, para ver las órdenes, vamos a ocupar el de características de las corrientes, que es string feature, y la rellenamos las características que nos pide, le asignamos un nombre al archivo de salida y le damos ok, y nos genera un nuevo archivo con las características de las corrientes en este caso, pero aún así no se logran visualizar qué orden le corresponde a cada uno de los ríos. Acuérdense que estamos trabajando con el de
el método de Strahler, que es la forma en que estamos asignándole un orden a las corrientes, y en esta parte ya se le van a asignar ¿cómo se llama? Un color específico a cada una de los órdenes que acabamos de generar, de tal manera de que podamos visualizar mejor en el área de trabajo. Le damos a aplicar, le damos a aceptar, y ahora sí vemos de que ya aparecen los valores que le corresponde a cada una de las corrientes que tenemos dentro de la cuenca. Entonces de esta forma ya le agregamos el orden y cuántas órdenes tenemos en la cuenca. Entonces posteriormente, para calcular la superficie que tiene nuestra cuenca, regresamos en la parte del archivo de cuencas y vamos a ocupar la herramienta que dice Project, que está en proyectar y transformaciones, y ponemos en la primera casilla, que es la cuenca a la que queremos direccionar. Automáticamente se rellena la segunda casilla, la tercera, direccionamos el archivo, le asignamos un nombre, y en la cuarta casilla le asignamos las coordenadas de sistema de coordenadas de salida. Para eso vamos a ocupar el sistema de coordenadas proyectados. Nos vamos en la de UTM, en la de WGS 1984 en el hemisferio norte, y buscamos el de WGS 1984 zona 14 norte. Entonces le damos OK, y de esta forma ya está, quedaría proyectado lo que viene siendo el archivo en coordenadas UTM, para que podamos calcular la superficie que tiene nuestra cuenca. Entonces, en caso de que no se tenga claro en qué zona se encuentra nuestra cuenca, ocupamos el siguiente proceso. Entonces, capa a tu KML, el archivo de cuenca, lo guardamos como extensión .kmz en nuestra misma carpeta de trabajo, que es delimitación de cuencas, y le damos OK. Esperamos que termine el proceso. Una vez que termine el proceso, no nos va a aparecer nada en el área de trabajo. Nos vamos en la carpeta de trabajo, que en este caso es la que se llama delimitación de cuencas, y debe de aparecer un archivo con el icono de googlear. Le damos doble clic y automáticamente nos va a enlazar, o nos va a acercar lo que viene siendo el área que proyectamos en KML. Entonces, si nos acercamos un poquito más, vemos, o podemos ya ir visualizando de que realmente es la cuenca, o tiene la misma imagen de la cuenca con la que estamos trabajando. Entonces ahí se logra apreciar lo que viene siendo el río principal. Nos alejamos y vemos que está en la zona 14 y está en la parte norte del hemisferio. Entonces regresamos nuevamente. Una vez de que ya se proyectó, insertamos una nueva capa en la tabla de contenidos. Recuperamos el archivo que proyectamos, que se llama cuenca UTM, lo agregamos, ¿sí? Y una vez de que se agregó, nos vamos a su tabla de atributos, le agregamos un nuevo campo que se llame superficie, ¿sí? Y el tipo de contenido va a ser doble. Le vamos a poner doble, le vamos a poner ahí superficie, y le damos OK. Ya tenemos ahí el campo agregado. Le damos para calcular lo que viene siendo su superficie, le decimos que lo queremos en hectáreas, lo que viene siendo la superficie. Le damos OK, le damos que sí, y esperamos que calcule su superficie. Entonces, una vez de que tengamos la superficie, lo pasamos esta información en un archivo de Excel, en la cual le van a poner los parámetros de lo que viene siendo morfométricos de la cuenca. Yo le puse la Quitana, y bueno, es un nombre ahí por ahí inventado. Regresamos a la tabla de atributos, le damos clic derecho, copiar selección, y le damos control V en Excel,
le modificamos tantito ahí el encabezado y vemos lo que viene siendo la superficie total de nuestra cuenca. Entonces, al igual, lo que viene siendo el orden de los ríos lo tenemos que proyectar nuevamente en UTM para que podamos calcular la longitud. Entonces nos vamos nuevamente a la herramienta de manejo de datos, proyecciones y transformaciones, y en la herramienta proyectar, y en la primera casilla metemos el de los órdenes de los ríos, y automáticamente se rellena la segunda. En la tercera casilla lo direccionamos en la carpeta de trabajo, que en este caso sigue siendo delimitación de cuenca. Le asignamos un nombre, le damos guardar y le agregamos nuevamente lo que vienen siendo las coordenadas de salida, que son es el sistema de coordenadas proyectados UTM WGC 1984. Buscamos el hemisferio norte y en la zona 14 norte le damos clic derecho, agregar a favoritos, de tal manera de que no estemos haciendo el proceso nuevamente, estemos buscando el sistema de coordenadas. Le damos clic, aceptar, ok, y vamos a esperar que haga el proceso. Entonces, en esta parte puede que tarde un ratito lo que viene siendo su computadora, depende de la velocidad con la cual trabaja. Entonces abrimos las propiedades de lo que viene siendo la capa que agregamos. Le decimos que agregue las etiquetas según que los clasifique. Entonces según de acuerdo a lo que siento al grid code, y que agregue los órdenes de los ríos. Quitamos los valores vacíos y vemos de que realmente el que sobresale es el orden 2, que tiene mayor números de ríos. Agregamos unos colores más fosforescentes de tal manera que se pueda visualizar mejor. Le damos a aplicar, aceptar, y vemos nuevamente de que ya se encuentra la información ahora sí en coordenadas UTM. Entonces vemos en la parte inferior derecho de que ya tenemos ese ¿cómo se llama? 6 dígitos en la parte de X y 7 en la parte de Y. Entonces podemos darle un pequeño formato ahí en nuestros archivos, ¿sí? Entonces nos vamos a la tabla de atributos, le agregamos un nuevo campo y le decimos que sea longitud, de tal manera de que podamos calcular lo que viene siendo la longitud y lo queremos en kilómetros. Entonces en kilómetros, ok, le decimos que sí y esperamos que termine de calcular lo que viene siendo la longitud de los ríos según el orden que corresponda. Y entonces nos vamos en grid code, le damos una sumatoria y que nos muestre según el orden de los ríos la sumatoria total, lo que viene siendo el mínimo, el máximo y lo que viene siendo la desviación estándar. Lo direccionamos, queremos en la carpeta de delimitación de trabajo, delimitación de cuencas, perdón, y le asignamos un nombre que sea resumen. Entonces lo guardamos en un formato de base de datos, le damos guardar, le damos ok y esperamos que termine el proceso. Le decimos que nos lo muestre en la tabla de contenidos, cerramos la tabla de atributos y buscamos el archivo que acabamos de generar, le damos clic derecho, abrir y vemos el resumen que acabamos de generar. Seleccionamos todos los campos, clic derecho, copiar selección, control V en Excel y lo pegamos nuevamente. Entonces, y de ahí nos toca nuevamente editar, darle una pequeña edición de tal manera de que sea entendible lo que viene siendo toda la información
que estamos esperando. Entonces, y de ahí vemos de que la longitud total de los ríos, según el orden que le corresponda, lo que siendo el mínimo, el máximo, la desviación estándar, y también queremos calcular lo que viene siendo el porcentaje de lo que viene siendo que le corresponde a cada orden. Entonces, para ello, regresamos en la tabla de atributos, le agregamos un nuevo campo que se llame porcentaje, le lo dejamos en doble, le damos OK, y de ahí necesitamos lo que viene siendo la sumatoria total de la longitud de todos los ríos, no importando qué orden, de qué tipo son. Entonces en la suma total le damos clic derecho, estadísticas, y vemos la suma. Entonces la suma es la que nos interesa en este caso. Nos regresamos en Excel, lo pegamos, y sumamos también lo de Excel y vemos que coinciden los valores. Entonces cualquiera de los dos son verídicos los datos. Entonces para eso regresamos en ArcGIS, en la tabla de atributos, y vamos a calcular el porcentaje. Para eso vamos a ocupar lo que viene siendo la calculadora, le decimos que sí. Entonces el porcentaje va a ser igual a lo que viene siendo la suma del orden que corresponda por 100 y dividido entre el valor que es la sumatoria total de lo que viene siendo de todos los ríos que tenemos ahí en el archivo de Excel, y escribimos el valor y le damos OK y vemos el porcentaje. Entonces en porcentaje también, bueno, refleja realmente cuál de los ríos comprende mayor número de longitud que tiene dentro de la cuenca. Entonces podemos ahí formatear también los números, los decimales, de tal manera nomás de que tengamos solo 2 decimales, es clic derecho y nos vamos en propiedades, ¿sí? Entonces, y regresamos en Excel y hacemos el mismo cálculo para comparar lo que viene siendo el porcentaje que nos da ArcGIS y lo que viene siendo Excel. Deben de coincidir. Entonces, y meramente nos regresa los mismos valores. Entonces coinciden los valores de ArcGIS y los valores que nos arrojó el archivo de Excel que estamos trabajando. Entonces luego vamos a calcular lo que vamos a delimitar, más bien dicho, la parte alta, la parte baja de lo que viene siendo nuestra cuenca. Entonces para eso es necesario revisar nuevamente el archivo digital de elevación para ver cuál es la altura máxima de lo que viene siendo nuestra cuenca, cuál es la altura mínima, y en este caso hacemos una pequeña resta y vemos cuál es la diferencia en metros que existe entre la parte baja y la parte alta de nuestra cuenca, y este valor también lo dividimos entre de 3, porque tenemos que dividir en 3 partes lo que viene siendo la cuenca, de tal manera de que podamos ver hasta qué altitud va a pasar lo que viene siendo la parte baja, la parte media y la parte alta. Entonces luego agarramos el primer valor, que es la parte baja de la cuenca, más lo que tiene que tener de amplitud cada parte de la cuenca, y entonces generamos lo que viene siendo las tres altitudes por donde va a pasar lo que viene siendo cada una de estas partes de la cuenca. Entonces, y después hacemos uso de lo que viene siendo de la herramienta superficie, que es Surface, y contorno. En la primera agregamos lo que viene siendo el archivo DEM, que es el modelo digital de elevación. En la segunda casilla lo direccionamos, le agregamos un nombre, le damos guardar. En la tercera casilla le agregamos el intervalo del contorno que generamos en el archivo de Excel, y en la cuarta casilla lo que viene siendo cuál es la altitud mínima de lo que viene siendo de la cuenca. Entonces por eso tenemos que poner cuál es el máximo, el mínimo, la diferencia que existe,
y la distancia o lo que viene siendo la amplitud que debe de tener cada contorno que vamos a generar. Entonces vamos a agregar esa información en el archivo en ArcGIS, de tal manera de que pueda generarnos lo que viene siendo las tres partes de la cuenca. Entonces, una vez de que rellenemos esa información, le decimos que tiene que ser un contorno de tipo polígono. Te lo dejan en contorno normal, van a ser solamente como curvas de nivel. Entonces, una vez que tenemos esa información, ya refleja tres colores diferentes en esa parte, que es las tres partes de la cuenca, la parte baja, la parte media y la parte alta. Entonces, de esta forma, un color más fosforescente para que se pueda visualizar mejor. Entonces, convertimos este archivo, vamos a ocupar la herramienta característica a línea, de tal manera de que el contorno de cada una de estas partes se conviertan en línea, y de línea lo vamos a convertir en polígono, de tal manera de que podamos calcular cuál es la superficie que le corresponde a cada parte de la cuenca. Entonces ocupamos otra vez el de feature, que es característica a polígono, y lo direccionamos. En la primera casilla agregamos el de línea que acabamos de convertir, y en la segunda casilla lo direccionamos, le damos OK y esperamos que termine el proceso. Una vez de que termine el proceso, abrimos la tabla de le decimos iniciar edición, para que en la tabla de atributos podamos ir digitalizando. Le vamos a agregar un 1 a la parte baja, 2 a la parte media y 3 a la parte alta. Entonces, una vez de que se termine la digitalización, ahí es importante ir seleccionando cada uno de tal manera que nos vaya indicando qué color le corresponde, para ir visualizando qué parte de la cuenca le corresponde. Entonces, así sucesivamente hasta terminar. Le damos Stop Editing, le decimos que sí, que guarde los cambios que hicimos. Cerramos la tabla de atributos y ahora sí, es decir, reproyectamos nuevamente la información. Bueno, los polígonos de cada parte de la cuenca. En la primera, los polígonos. En la segunda casilla direccionamos el archivo, porque en la tercera casilla, perdón, direccionamos el archivo. En la segunda automáticamente se rellena el tipo de sistema de coordenadas que tiene. En la cuarta agregamos el de WGC 1884 zona 14 norte, le damos OK, esperamos que haga la reproyección y podemos recuperar para que podamos recuperar esa información en otra capa. Agregamos la capa nuevamente y ahí podemos recuperar esta información. Entonces recuperamos el que acabamos de proyectar, que quedó en UTM, ¿sí? Se puede visualizar en el sistema de coordenadas. Le damos clic derecho y nos vamos a la tabla de atributos, ¿sí? Y podemos ir en la parte de simbología, doble clic o clic derecho, propiedades, y agregamos los valores según el grid code, y vemos los tres colores nuevamente de las partes las partes de la cuenca. Entonces ahora sí nos vamos a la tabla de atributos, agregamos un nuevo campo que se denomine superficie, le decimos que sea de tipo doble y aceptar. Entonces nuevamente clic derecho, calcular geometría, le decimos que sí y lo ponemos en hectáreas. Entonces le damos OK, le decimos que sí y termina de calcular lo que viene siendo la
superficie que le corresponde a cada parte de la cuenca. Entonces podemos editarlo, que tenga solamente 2 decimales, le damos OK y copiamos esta información nuevamente, la copiamos en el clic derecho, estadística, vemos la suma total de todo lo que viene siendo la superficie de toda la cuenca. Entonces nuevamente hacemos un sumarice ahí, una sumatoria, de tal manera de que nos devuelva cuánta superficie tenemos en la parte baja, en la parte media y en la parte alta. Entonces que sea por ID y que nos entregue lo que viene siendo la suma. Lo direccionamos y le asignamos lo que viene siendo un nombre, le decimos suma y que nos lo presente una base de datos. Le damos guardar, OK, que sí, que nos lo muestre en la tabla de contenidos. Cerramos la tabla de atributos, buscamos el archivo que dice suma, clic derecho, abrir y vemos ahí la información. Esta información la copiamos en Excel, nuevamente la podemos manipular, la podemos editar en esa parte. Lo que interesa en esta ocasión es de que se haga la sumatoria de cada uno de estos, de la superficie de cada uno de los polígonos, de las partes de la cuenca, de tal manera de que coincida con la parte primera, ¿no? Entonces calculamos también el porcentaje que le corresponde. Toda esta información lo deben de presentar en su layout con sus polígonos correspondientes. Mientras se termina la edición, entonces les comento de que ese archivo me lo tienen que entregar, y con toda su información que vayan a estar generando en el transcurso de esta práctica. Entonces lo van a editar, que en lugar de que sea 1, 2, 3, sabemos de que el 1 es parte baja, parte media y parte alta, ¿no? Entonces se edita todo lo que vienen siendo los cambios. Al igual ahí vemos de que la sumatoria lo podemos, como es un solo valor, lo podemos dejar en la parte de medio de todos los campos, ¿sí? Y de esta forma se puede visualizar o se presenta de una mejor forma. Al igual lo pueden guardar, pueden cambiar esa información por un gráfico de pastel, etcétera. Ya le van a agregar ustedes parte de su creatividad.